Ya estamos por aquí. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien, también como Bartlett, ¿no? La verdad, de las cosas que es de verdad de estos personajes longevos, bueno, como lo fue Muñoz Ledo, como lo fue Gutiérrez Barrios, ¿no? Que uno Sí, dice, bueno, estos, ¿qué onda con sí, ellos, sí, no? sí. Que nos Y, pasen la receta, ¿no? y Y bueno, experto creo en que electricidad y y con ahora experto detalles y en todo. Sí, sí, sí. electricidad. Yo Sí, alguna vez tuve ocasión de entrevistarlo. Bueno, era una cosa, es imposible de entrevistarse. Tiene sí, un callo, no, no, no. sí. Al final de la entrevista, ya que, que apagamos la cámara, le dije, maestro, de verdad que usted es un político con todas las de la ley, sabe cómo manejar a los medios, sabe cómo manejar a la prensa, y pues yo, la verdad, que perdí, ¿no? Le dije, perdí. Pues, Pues sí, ¿sí? era como con Porfirio Muñoz Ledo, que le ponías la grabadora Sí, y no sí, sí. sabías cuándo se iba a acabar, porque preguntaras lo que preguntaras, dijeras lo que dijeras, él decía lo que quería Sí, por encima de tu palabra y tú le claro, decías, claro. oiga, la mariposa que va volando, bueno, el Estado mexicano conforme, él su discurso, lo que él quería y san se acabó. Pero bueno, haciendo Sí, las cosas. Guadalupe Correa sí, sí, Cabrera, sí, sí, gusto de sí. verte nuevamente por aquí, ¿Qué pasó, Lupita. Julio? Un gusto de estar con ustedes de nuevo y ahora sí voy a estar aquí. Ya les dije, amenacé con regresar a México la siguiente semana, entonces ya los voy a ver más y me da mucho gusto estar aquí, Julio, Víctor, Ricardo. Grata amenaza el que estés por acá, una muy grata Exactamente. amenaza. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Como siempre, un placer acompañarte los jueves y saludo a Guadalupe, a Víctor y a la audiencia. ¿Cómo ves lo que platicábamos con Víctor de Bartlett, inentrevistable? Porque claro, él siempre, además digo, mi punto de vista, con un gran cinismo, con una actitud con frecuencia prepotente y siempre pretendiendo imponer sus puntos de vista por encima de lo que fuera. Ejemplos de políticos de aquella escuela, pero de verdad a veces verlo como hoy, detallar las cosas eléctricas y todo. Claro, tiene 5 años y medio en el cargo, pero pues hombre, pasa lo que pasa, envejecemos, se nos cae el cabello, nos lo dejamos largo, usamos lentes, en fin, cambia todo. Pero Bartlett, ahí sigue, Ricardo. Sí, es la vieja escuela del camaleón, ¿no? O sea, Eh, muy cuando tiene que sacar la cabeza la saca y cuando la tiene que esconder la esconde. Y yo tuve oportunidad de platicar un par de veces con él y sí, es bastante dictatorial, es decir, uno le pregunta y todo se le resbala. Es decir, es esa vieja escuela de los políticos que nada más hacían valer su razón. sí, así es. Bueno, pues vamos a entrar en esta mesa que... Víctor, ¿cómo te va de calorcito? Para No, ahorita preguntarle a Guadalupe para ver cómo anda ella en sus viajes ¿cómo? internacionales. ¿Cómo te va en el calor político y el calor físico? ¿Verdad? Por el calor físico, bueno, pues la verdad es que sí, aquí en la Ciudad de México se recrudece, ¿no? Por muchos problemas y realidades. Pero yo, fíjate que justamente ayer, bueno, antier escribí la nota yo, y ayer la grabé para el programa que hacemos en el canal, de que hay que llamar a las cosas por su nombre. No hablemos de calentamiento global, hablemos de crisis ambiental. Una crisis provoca menos por un sistema mundo capitalista que nos ha llevado al borde de la extinción de la especie. Esa era una nota. La otra nota que venía junto con ella era que tenemos que cobrar impuestos y hay una iniciativa que se dio en Brasil en la recién G20. Hay que cobrar impuestos a los ultrarricos del mundo, impuestos que beneficiarían a muchos personas en condiciones de pobreza y en donde también alrededor de los 1.500 millones de dólares, que es el cálculo estimado, pues podrían también beneficiar la implementación de concretas, auténticamente científicas, para evitar estas realidades, ¿no? Y bueno, ya para cerrar esa nota que me tocó escribir ayer, hablé sobre el tema migrantes, pues ambientales, ¿no? Una realidad que es creciendo y de la cual tenemos muy poca información, pero cuando uno platica con personas migrantes, uno encuentra que en buena medida a las causas que ya conocemos de pobreza,
violencia y también corrupción que se da en muchos gobiernos, y a estos conflictos norte-sur hay que sumar la realidad, pues, de la guerra, por supuesto, pero la realidad también de la crisis ambiental, Julio. Bien, Víctor. Perdón, ya Sí. fue como parte de la charla, pero... No. Antes de entrar a la charla, Sí. les quiero hacer alguna preguntita Sí. para ir ya entrando en calorcito, pero gradualmente. Guadalupe Correa Cabrera, la mera verdad, tú que andas de viajera internacional a cada rato, dime, después de todo lo que ves, conoces, reporteas, te platican en el ámbito internacional, en otros países, cuando regresas la vista a México, ¿cuál es tu sensación o tu percepción? ¿Desánimo, ánimo, tristeza, alegría, posibilidades de corrección, hundimiento complicado de salir? ¿Qué sucede cuando regresas a la visión de lo que sucede en México, Guadalupe? Sí, Julio, yo vivo, aunque muchos luego me critican que porque yo hablo de México si vivo en Washington, pero vivo entre México y Washington, mi familia está en México y voy muy, muy seguido a México. Entonces, en realidad, mi visión sobre lo que pasa en México también siempre es un poco desde fuera, y una visión siempre también muy, muy, muy cercana, porque de ahí soy y voy mucho. Cuando voy, por ejemplo, a los viajes, cuando me fui en esta ocasión a Marruecos, de hecho fui también al sur de España y crucé hasta el estrecho de Gibraltar, fue interesantísimo. Y empiezas a ver estas otras realidades sobre la migración, por ejemplo, del norte de África hacia Europa, y se empieza uno a plantear bastantes preguntas, porque por un lado no sé quién eran los migrantes, pero por otro lado se les facilita esta entrada de alguna forma a través de ONGs, a través de las organizaciones internacionales, pero sin unas vías legales para que entrar. Y bueno, entonces analiza uno la situación de muchas personas en África, por ejemplo, en el continente africano, y cómo su situación los hace dejar sus países, lo cual pues nos remonta también mucho a lo que está sucediendo en las Américas, ¿no? En el continente americano, y lo que sucede no solamente entre México y Estados Unidos, sino entre todo el mundo, porque muchas de estas personas quieren entrar a los Estados Unidos a través de México, a través de la frontera México-Estados Unidos. Entonces, cuando llego a México, después de ir y de ver otras realidades, porque tenía que dar una plática sobre migraciones en particular, y quería ir a Tánger, que es la parte que da para el estrecho de Gibraltar y se une con España, también para entender la cuestión de la migración. Y hablas de problemáticas que van más allá de nuestros continentes, transcontinentales, transnacionales, pues de alguna forma se te olvida un poco el día a día de la política mexicana, los dimes y diretes, los chismes, los montajes, las acusaciones, las guerras sucias. Entonces, por un lado, hay cuestiones que no se olvidan, por ejemplo, el tema migratorio, pero por el otro lado se te olvida un poco estos dimes y diretes, ¿no? Este espectáculo electoral, electorero. Por algún momento, en algunos momentos, ¿no? Pero no se olvida lo que está sucediendo en el mundo, que también afecta a México. La guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, que realmente no se puede prescindir de eso cuando ves las migraciones, cuando ves a las personas que huyen de esta situación, la reconfiguración de las cadenas productivas, los temas energéticos. Empieza uno a hablar de otros temas con otro tipo de audiencias, y luego regresa uno a México y pues vamos a hablar de algunos de estos temas, ¿no? Y empieza a ver uno que Alessandra Rojo de la Vega dice que hubo un atentado, y empieza toda una serie de actores, ¿no? Algunos a pedir que Estados Unidos venga a intervenir a México por lo que se le hizo a una persona que le lidera una ONG, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que se le pide de alguna forma a un reportero a Estados Unidos que hagan algo, quizás, o que si van a hacer algo, más bien se pregunta, ¿no? No estoy diciendo que la intención haya sido esa, aunque pareciera ser que sí. Cuando empieza uno a ver estas cosas y empieza a contrastarlas con estas realidades mucho más complejas, pues sí da un poquito de depresión, porque lo que está sucediendo en el mundo le está afectando a México y le va a seguir afectando. Y el hecho de que estemos volteando los ojos hacia estas nimiedades, hacia estas guerras sucias
que nos dejemos llevar por esta retórica tramposa donde siguen avanzando los grandes capitales, siguen avanzando estos intereses de las compañías energéticas, de las compañías farmacéuticas, del complejo militar fronterizo industrial, que todo esto tiene que ver con estos grandes capitales que tienen y concentran sus recursos en los grandes fondos de inversión como BlackRock. Y mientras tanto estamos hablando de que la narcocandidata y el narcopresidente, y dejándonos llevar por eso, pues sí da mucha depresión. Pero no creo que la depresión solamente tenga que ser con respecto a México, ¿no? Creo que todos los países que he podido visitar también tienen este tipo de problemáticas del enfoque en lo local, en lo nimio, en las falsedades, en los espectáculos, cuando las cosas van avanzando de la misma forma y tiene que ver con las mismas dinámicas y con los mismos actores poderosos. Bien, gracias. Ricardo Ravelo, antes de que entremos ya en materia más calientita, déjame decirte, no lo critico, sino lo celebro. El hecho de que tú como periodista incursiones abiertamente y estés en una postura de dar a conocer tus puntos de vista filosóficos, históricos, críticos, y que estés exponiendo tus puntos de vista. A veces los periodistas de investigación o los periodistas del reporteo diario a veces dicen, no, yo no quiero dar mi opinión porque yo solo debo circunscribirme a los hechos y no dar una interpretación. Solamente lo que reporteo y lo que es la nota y no más allá. Y tú estás en ese proceso que incluye, me parece, y lo digo como diría el clásico con todo respeto, me parece que también estás en una fase como de activismo, de denuncia de lo que sabes y conoces mucho en materia de asuntos de criminalidad, de seguridad pública, de seguridad nacional, y que estás volcado, no sé, y esa es la pregunta, ¿estás en una nueva etapa de tu actividad como ciudadano y como periodista, Ricardo? Yo creo que las circunstancias van marcando el rumbo, ¿no? Es decir, van marcando pautas. Es decir, yo opino de lo que sé, y de lo que no sé guardo silencio o simplemente digo no sé. O sea, honestamente no tengo información al respecto. Sí trato en la medida de lo posible de ser congruente con esa parte, ¿no? Pero donde tengo un punto de vista que aportar, lo hago sin ningún reparo. Ya de periodismo de investigación sobre asuntos del crimen organizado, ya sobre un antecedente, le añado un dato, algún comentario que falte, y a veces también en algunos temas que tienen que ver con el desarrollo humano, que es una parte que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque he cuestionado también este grave problema que arrastra la educación hasta ahora, que la educación le falta una pata, o quizá dos. Es una educación donde solamente se forma al ser humano para atiborrarlos de conocimiento y volverlos máquinas para ser explotadas. Pero a la educación nada le importa el desarrollo humano. Y vemos mucha gente talentosa, doctores en distintas materias, que tienen una edad de adolescente, porque no crecieron emocionalmente, ¿no? Porque no los enseñaron, porque la educación está coja, insisto. Entonces yo todo eso lo cuestiono porque el sistema patriarcal en el mundo es el que ha impuesto este modelo educativo para crear máquinas y no seres humanos. Entonces, yo hoy me pregunto, por ejemplo, escucho a los jóvenes, cuando están decidiendo qué carrera van a estudiar, lo primero que se plantean es en cuál pagan más, y nunca se plantean me gusta, no me gusta. Es decir, están pensando más en cuánto van a ganar que en la otra parte, que es lo más importante, si lo que se va a realizar como proyecto de carrera profesional me gusta o no me gusta, porque si me gusta, pues ya la hice, ¿no? Porque si hago lo que me gusta, lo demás viene por añadidura, y todo esto es parte de un trabajo que se tiene que dar en la educación. Entonces, cuando hay oportunidad en redes, pues siempre opino de temas que no tienen que ver con el crimen organizado. Y también, bueno, no todo el tiempo estoy pensando en el crimen organizado, ¿no? Porque yo leo cosas del crimen organizado, pero pues también me gusta leer biografías y me gusta leer ensayos y retratos. No me gusta la novela como género, salvo algunas,
pero el resto de los géneros literarios me encantan y ahí me solazo y ahí me sumerjo, si no todo es crimen organizado, y creo que pues esa es una faceta nueva que, insisto, pues las mismas circunstancias van abriendo esos caminos. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, ya reinstalado en otro Ya lugar para tener reinstalado. mejor internet. Em, Estamos a 17 días de la elección presidencial que se ha descrito pues, en algunos segmentos como una de las más violentas en términos de los asesinatos de candidatos, precandidatos, aspirantes de diversos partidos en diversas partes del país. En términos declarativos también ha habido pues violencia constante, acusaciones de narcocandidata hacia la puntera Claudia Sheinbaum, Alito Moreno hablando de que él sí tiene huevos, lo digo así porque él lo planteó respecto a Maines. En fin, ¿te parece que sí es la más violenta en términos físicos y declarativos de nuestra historia electoral? Uno, digo historia electoral reciente, digamos de la Revolución Mexicana y su institucionalización hacia acá, por una parte, y por otra, si percibes que seguimos en un traca-traca muy preocupante, o realmente pareciera que nos encaminamos a un buen fin o cierre electoral el domingo 2 de junio. Víctor. Bueno, creo que es una realidad contrastante, ¿no? Sin duda es una realidad contrastante, donde vemos diferentes elementos que entran en juego. Algunos ya los has mencionado. Por una parte, me parece que sí, estamos construyendo la democracia, una auténtica democracia, y que esto tiene que ver mucho con las posibilidades que se dan de discusión, incluso de confrontación entre dos visiones del mundo para acabar pronto, ¿no? Y creo que esto es muy alentador, el que se esté construyendo la democracia. Claro, hay contrastes porque ahí están lamentablemente los números y sí nos hacen ver que la violencia política se ha extendido de manera preocupante a lo largo de esta contienda electoral, ¿no? Lo que habría que señalar es que, de acuerdo a las diferentes estadísticas realizadas por distintas organizaciones sobre este tema, pues quienes lamentablemente sufren atentados que les significan la pérdida de la vida o atentados, intentos de secuestros consumados, son todos aquellos que se oponen a lo que podemos llamar status quo. Abundan las personas vinculadas o candidatos de Morena, es el mayor número, pero hay también personajes que, bueno, habría que estudiar cada uno de los casos vinculados a lo que se considera la oposición, que sin duda también son parte de quienes propugnan por una realidad distinta en esa trinchera política que son los municipios, que es donde se da con mayor eso es digno de mencionarse. Y luego lo otro, pues no hay duda que también, y lamentablemente, muchos elementos de la guerra sucia, muchos elementos también de discurso demasiado violento. Es muy evidente la degradación del oficio de la política, ¿no? Muy lamentable la actuación, desde mi punto de vista, por supuesto, muy lamentable la actuación de muchos de los candidatos, pero los que vemos pues claramente en la palestra, que son los candidatos a la presidencia y los candidatos o les candidatos a la alcaldía, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues francamente es lamentable, ¿no? Bien, Víctor. La ausencia de cualquier criterio político. ¿Saben ustedes quién, no? De Xochitl. Es muy lamentable, pero al final de cuentas, pues ahí dice mi amigo Jairo Calixto Albarrán, que pues ellos tuvieron la culpa porque le eligieron de candidato, les hubiera ido mejor, ¿no? Y luego, por otro lado, pues uno encuentra a este personaje para la jefatura de gobierno, que es altamente peligroso, ¿no? Porque al final de cuentas es política, negocio, política, y todo se vale. Para este grupo que en este momento ya controla
el PAN nacional y que tiene un proyecto para controlar el PAN de la Ciudad de México y que tiene un proyecto para controlar el PAN nacional. Un grupo que de alguna manera recuerda a las perspectivas de la política y del oficio de la política de Diego Fernández de Ceballos, pero aumentadas y en esta realidad de degradación social, pues enormemente preocupante, ¿no? Estas posiciones. Bien, Víctor, gracias. Guadalupe, ¿serán estas las elecciones en la etapa moderna, por llamarla así, de México, las más violentas en términos declarativos y en términos incluso físicos, con estos atentados o asesinatos abiertamente de varios candidatos? Y por otra parte, o concatenado a esto, preguntarte si crees que la mafiosidad política ha aumentado y de una u otra manera, por un partido o por otro, va avanzando en el control del poder político en México. Guadalupe. Sí, Julio. Bueno, es un tema complicado de, por ejemplo, de poder hacer una cuantificación sobre el tema de la violencia en las narrativas, porque lo que más nos acordamos siempre es lo que está pasando ahora, ¿no? Cuando ha habido otras campañas donde también el golpeteo político, las campañas sucias, recuerdo muy bien la campaña del 2006, y empiezo también a ver una descomposición del tejido social, esta violencia que claramente se ve en los números, que no se puede pues ignorar, no se puede ignorar el hecho. Y con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que estábamos mejor antes, por supuesto que no, al contrario, yo siempre he sido muy clara con relación a cómo empezó este nuevo tipo de violencia, esta nueva formas de crimen organizado, la llegada de los criminales paramilitares al país, cuyos orígenes no necesariamente los conocemos a cabalidad, pero se va deteriorando esta situación, y mucho del deterioro tiene que ver con la elección del 2006, de las guerras, de las campañas sucias, del peligro para México, de la Operación Berlín, de estos empresarios que apoyan a la derecha ideológicamente y además que están vinculados con ciertos grupos de poder. Que no digo que unos sean buenos, otros sean malos, porque tenemos a Carlos Slim, que hoy apoya a uno, mañana apoya a otro, va a apoyar al puntero siempre, ¿no? Los grandes capitales. Lo que sí tenemos es más tecnología, es más capacidad de magnificar un mensaje, pero también se tienen más armas, también hay más violencia, porque las dinámicas que se generaron en esta búsqueda de legitimidad después de un fraude electoral, que fue lo que precisamente hizo Felipe Calderón Hinojosa, buscó la legitimidad después de un gran fraude electoral, declaró la guerra contra el narco, se vistió de militar y siguió en la lógica que siempre habían planteado los estadounidenses, ¿no? La lógica de la militarización de la seguridad pública a través y en el contexto de la iniciativa Mérida. Que esta dinámica no ha parado, y lo vemos en los números. Esta guerra que nunca va a poder ser ganada, que aunque ya no se diga guerra, que aunque se abre de hablazos y no balazos, se sigue extendiendo este complejo militar y esta militarización de la seguridad pública y de otros sectores que estaban pues en manos realmente del sector civil. Entonces, sí, tenemos este círculo vicioso de violencia que se refleja también en las elecciones, que es utilizado este concepto del narcopresidente, la narcocandidata, las elecciones más violentas. Recuerdo este muy lamentable reporte del Mexico Outlook, elaborado en el Centro Baker, en el Centro Estados Unidos-México del Instituto Baker, obviamente por parte de un grupo que está muy vinculado a la familia X González, ¿no? Donde se decía ya antes de que empezaran las campañas que esto iba a ser una elección de Estado llena de violencia y de sangre, y este ha sido realmente el discurso de la oposición. ¿De que hay sangre en el país y que hay violencia? Claro que lo hay, y esto no se puede decir, bueno, es que darles más de 6 años. Al principio, cuando empezamos a criticar esto, es que no se puede resolver todo en 2 años, en 3. Ya llevamos 6 años. Y aunque hay una ligera baja en el número de homicidios, aunque los homicidios no nos ayudan necesariamente a entender todo lo que está sucediendo en el país, los homicidios son más altos
el número total de homicidios por mucho que las 2 administraciones anteriores. ¿Que se tiene que culpar a esta administración solamente? No. Pero inclusive con la militarización seguimos avanzando en este caso. Ricardo Ravelo y yo, nada más para terminar, escribimos un artículo que lo publicó la revista Nexos. Este artículo del que se habló en este espacio, que varios medios no quisieron meterse con el presidente, no quisieron meterse con el proyecto de la Cuarta Transformación. Y con esto no hablo de nuestros medios porque no lo mandamos ahí, con todo el respeto que los medios que nos han dado el apoyo, a ellos no, con ellos no, de ellos no estamos hablando para que no se tengan malas interpretaciones. Queríamos que este artículo saliera de los medios de casa y varios medios no lo dejaron publicar, pero se publicó. Y finalmente nosotros hablamos del problema de la seguridad. Y hablamos desde la perspectiva que va más allá de los partidos, no es una perspectiva partidista, sí se nos criticó mucho porque salió en la revista Nexos, pero fue el espacio que nos abrió las puertas para decir algo que íbamos a decir de cualquier forma, en el medio que hubiera sido. Y bueno, para algunos es, pero ¿por qué lo publicaron en Nexos y lo publicaron ahora? Así estamos, y es una radiografía del tema de la seguridad, que las elecciones son violentas. Esto es un reflejo de la violencia que no ha podido pararse en el país, y que sigue haciendo uso de lo mismo, de la guerra, que nunca va a poder ser ganada, y de los militares. Y esto nos va a costar muy caro, y yo sí les recomiendo que lo vean, que lo lean, y que lo lean sin apasionamientos. No somos 2 personas anti 4T, pro Xóchitl Gálvez. Nunca en mi vida voy a apoyar al PAN y a la alianza opositora, jamás. Pero sí, tampoco voy a apoyar una situación que daña al país, la situación en la que nos siguen teniendo metidos a los mexicanos, y que mientras avanzan los intereses de los políticos, que los políticos del partido ahorita en el poder que está avanzando, pues siguen muy contentos en sus campañas, ¿no? Con sus dimes y diretes. Muy bien, perfecto. Pues la misma pregunta, Ricardo Ravelo, las elecciones más violentas en términos físicos y en términos declarativos, y si la mafiosidad política va ganando presencia en el control del poder político, digamos, en lo nacional. Ricardo. Sí, mira, Julio, estos procesos electorales, previa elección, ya para legisladores o alcaldes o la presidencia de la República, como es lo que se va a jugar el 2 de junio próximo, siempre han sido violentas, ¿no? Sobre todo en la última etapa, digamos, de Fox a la fecha. Todos estos procesos han estado marcados por la sangre. Y esto tiene que ver con la multiplicada presencia del crimen organizado en distintas partes del país, y sobre todo la participación directa de grupos criminales en las decisiones electorales. Es decir, yo he platicado en otras etapas, platiqué mucho con delegados del PRI, delegados de otros partidos, y pues ellos realmente, había zonas del país a donde ya no acudían, porque decían, bueno, ahí ya sabemos que va a ganar el candidato del grupo local, y el grupo local pues era un grupo criminal en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, que pues ya estaba defendiendo con armas la candidatura de un aliado pagado por ellos, y obviamente que pues ahí los demás candidatos tenían que renunciar o reconocer su derrota, si no se morían. Entonces, esa situación hoy la vemos multiplicada en todas partes, precisamente por este aumento explosivo de la violencia, que no se ha detenido, porque la política de seguridad del gobierno federal ha sido insuficiente. Se apostó por un proyecto de no uso de la fuerza del Estado, y en realidad resultó peor o igual que si se hubiera usado la fuerza del Estado, como ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, que ahí se echó mano de todo o buena parte del ejército. Cerca de 70,000 efectivos se desplegaron para llevar a cabo la guerra contra el crimen organizado, que en realidad resultó un fiasco porque no se combatió absolutamente nada. Simplemente hubo muchísimos muertos, pero los cárteles siguieron de pie, se aliaron, y además le debemos a Felipe Calderón
que hoy el crimen organizado mexicano ya sea continental, es decir, se expandieron y estamos por encima de Colombia, por encima de Venezuela, por encima de Perú, por encima de otros países que en etapas anteriores lideraban el negocio del crimen organizado. Realmente hoy el líder en esa materia es México, por desgracia. Entonces, bueno, toda esta situación viene a cuento porque en efecto tiene un impacto directo en la política. El crimen organizado ya desde hace años impone a sus aliados y estos aliados pues están ahí en las legislaturas, en los municipios, están despachando a algunos como gobernadores. Es decir, desde mi punto de vista, nadie se escapa de los financiamientos criminales y estos financiamientos criminales se pagan con impunidad, se pagan con obra pública, se pagan con cuotas, etcétera. Y esta impunidad es la que permite la expansión de los grupos en todos los municipios de la República Mexicana, imponiendo cuotas como el cobro de piso, aumentando los precios de los productos básicos para que los comerciantes puedan pagarles. Esto pasa en el Estado de México, en todos lados. Entonces, es el tema de la impunidad la que ha detonado todo este flagelo que hoy parece imparable y que desde mi punto de vista está planteando un escenario en el que en algún momento se hará necesario el uso de la fuerza. Es decir, no es posible seguir con esto de no uso de la fuerza porque el resultado que tenemos 5 años y fracción después, pues es verdaderamente desastroso. Se le tiene que, a esta política de no uso de la fuerza, se le tiene que acompañar de otros ejes, de otros instrumentos para poderla hacer eficaz. No es posible que el ejército, la Guardia Nacional, se paseen por el país realmente sin hacer su trabajo como lo deben hacer, aprendiendo, haciendo operativos, teniendo una presencia mayor, inhibiendo, haciendo labor de prevención en regiones altamente violentas, ¿no? Hay mucho desplazamiento humano, lamentablemente, y esto violenta derechos humanos porque la gente se tiene que ir de sus lugares de origen para ponerse a salvo. Y muchos se preguntan, ¿a dónde vamos si todo el país arde? Realmente es una situación gravísima, pero no solamente está en las calles. Todo esto es resultado de primero que nada, de una política fallida y segundo, de las complicidades en el poder político, que desde mi punto de vista es un tema que ni en la actual administración ni en las anteriores se quiso combatir. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, pues muchos elementos informativos, por decirte algo, reportan que fue baleada la casa de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Tlanchinol, Hidalgo, Nora Luciano. Hemos visto otro tipo de atentados criminales en algunos casos, recordamos el de Celaya, por citar algunos, pero el INE dice que todo está listo, que hay unas 150 casillas o mesas receptoras de voto en donde se va a negociar, porque conflictos comunitarios no permiten el proceso para la instalación de la casilla, y por otra parte, hechos como este peculiar atentado, así fue dicho por Alessandra Rojo de la Vega, aspirante a presidir la densa, delicada y estratégica alcaldía de Cuauhtémoc. Detalles muy peculiares, no sé si viste el video, Víctor Ronquillo, y no sé si tienes algún punto de vista sobre ese y otros hechos políticos violentos recientes, Víctor. Bueno, mira, yo creo que ya mencionabas el contexto particular de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? La alcaldía Cuauhtémoc es, de alguna manera, pues un lugar donde la economía del delito prospera desde hace décadas, ¿no? A ver. Ahí nos quedamos otra vez atorados. Víctor Ronquillo, aparece, te reaparece, por favor.
Bueno, pues vamos a avanzar. Mientras tanto, Guadalupe Correa Cabrera, ¿viste el video este de Alessandra Rojo de la Vega? No sé qué opinas. Me temo que el asunto no da para mucho, pero aunque sea poquito, lo que hayas visto sobre el tema, Guadalupe. Sí, el tema no da para mucho, pero sí es el reflejo de una situación, de la situación tan complicada en la que estamos viviendo. Porque por un lado, y no quisiera tampoco desdeñar, independientemente de que algunos personajes, por su comportamiento, por la forma en la que ha llevado sus carreras, pues nos dejan muchas preguntas, muchas dudas de lo que están mencionando, de los supuestos atentados o de los atentados que están sufriendo. No sabemos muchas veces, porque estamos en época electoral, nosotros escuchamos lo que dijo Jorge Castañeda, que hay que pegar, que hay que mentir, que hay que hacer una campaña sucia y muy sucia, ¿no? Y bueno, algunos personajes, pues toda su trayectoria ha sido pues pues este espectáculo, esta forma de expresarse, pues no honesta, donde no parece ser que se busca la justicia, pero se ve que lo que se busca es un puesto político y es tener una relevancia mediática. Y esa es Alessandra Rojo de la Vega. Este es un personaje muy particular, muy peculiar, que agarra una bandera, la bandera del feminismo, y que en varias ocasiones se le ve que no es honesta con esta causa, que de lo que se trata es de ella, de lo que se trata es de llegar al poder a como dé lugar. Entonces sí llama mucho la atención este atentado. Yo sí tampoco quisiera decir no pasó, pero pues esta hipótesis del autoatentado, del montaje, básicamente con la condición en la que estamos ahorita en las campañas sucias, con esta, pues, con esta técnica que tiene la oposición ahorita, ¿no? Con esta narrativa que tiene de decir que estamos muy mal, ¿no? Que la violencia, sin contextualizarlo, sin explicarlo, sin dar un plan alternativo para resolver la problemática, sino acusar, pegar, golpear. Y pareciera ser que eso podría ser así. Hay muchas dudas con respecto a este supuesto atentado. Creo que es muy importante que las autoridades investiguen, no solamente en el caso de Alessandra Rojo de la Vega, porque hay muchas personas que sí son secuestradas, son vejadas, pues que sí se ha atentado y pues muchas de ellas han perdido la vida en el país. No tienen nada que ver con las candidaturas, porque además ellas, no solamente Alessandra Rojo de la Vega, también Leticia Salazar, la exalcaldesa de Matamoros, que busca otra vez repetir en esta posición en la ciudad de Matamoros, ¿no? Utilizan estos espacios para dar a entender que ellas pueden ser víctimas por el trabajo que desempeñan, cuando hemos sabido que el trabajo que desempeñan ha dado demasiado que desear, en particular con estas dos personas. Podríamos seguir, quisiera, si podemos llegar al punto de hablar de Leticia Salazar, sería muy interesante, ¿no? Estos candidatos del PAN que fueron muy desafortunados, ¿no? Que se visten de militares y que, como Felipe Calderón, ¿no? En este sexenio de los balazos, de la guerra contra las drogas, pues se generó una situación que no se ha podido parar. Esta utilización o esta legitimación de la utilización del ejército declarando una guerra contra las drogas, pues nos dio realmente en la torre en este país, ¿no? En este país nos afectó demasiado. Sí, si quieres, en la siguiente ronda, Guadalupe, vamos al tema de Salazar, Matamoros, el panismo y todo esto. Ya está por aquí Víctor Ronquillo, esperamos que ahora sí, con un internet muy potente. Víctor, estábamos en el tema del atentado real o no de la aspirante a presidir la alcaldía de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y en ese entorno los muchos incidentes que a veces se difunden o se publican sin que estemos tan seguros de que así hayan sido. Víctor. Sí, yo decía lo del contexto de la Cuauhtémoc y hay otro contexto muy importante que es muy obvio, ¿no? Pero está el tema del caso del agua contaminada en precisamente la alcaldía Benito Juárez.
está el tema del cementerio clandestino y crematorio, ni más ni menos que en Ixtapalapa, ¿no? Y este atentado que se da en la alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Cuauhtémoc. Y hay algo que es muy importante y que tú llamaste la atención en una de tus columnas, Julio, los tiempos de la ejecución. Lo primero, pues, es ese tiempo previo al debate, ¿no? Horas antes del debate. Y luego lo otro, los tiempos en que en un primer momento, híjole, perdón, voy a sigue. quitar la cámara, a ver si así, a ver, Órale. voy a seguir, sí, el otro tiempo voy a quitar la cámara, a ver si así mejora, porque eso sucedió. Sí, señor. Bueno, sí, entonces les adelante. decía yo, el otro tema, pues son los tiempos, ¿no? 23, 27, ella da a conocer estos hechos, hay una respuesta. Bueno, pues, pues lamentamos el problema y vamos entonces con Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿qué opinas de lo sucedido en este atentado, acusación de atentado en la alcaldía Cuauhtémoc y en otros temas que ha ido mencionando en este caso Víctor Ronquillo, la cuestión del agua en Benito Juárez, otro tipo de señalamientos? ¿Estamos en presencia de montajes políticos desde diferentes flancos partidistas, Ricardo? Mira, en la guerra electoral realmente todo se vale, ¿no? Y todo ha sido utilizado. Es decir, el otro día me llegó un video por ahí que presuntamente un camión militar que iba en la ruta a Juchitán se descapotó y quedaron tiradas en la carretera varias o decenas, no sé cuántas, cientos de boletas de las que se van a usar el 2 de junio, ya marcadas en favor de Morena. Y la gente que pasaba en la carretera, pues filmaba lo que veía, cómo la policía estaba recogiendo las boletas que dejó tiradas el camión supuestamente militar. O sea, esto realmente, pues, parece una cuestión, pues, que no tiene un sentido, pero puede tener todo el sentido. Es decir, ahí se queda en la controversia, fue, no fue. Luego el otro video fue uno que también fue pues me dio mucha risa, que un ciudadano aborda a un cartero o un empleado del servicio postal repartiendo propaganda de Claudia Sheinbaum casa por casa. Y traía toda la correspondencia ahí sin entregar, porque traía la misión, primero que nada, de entregar la propaganda de la candidata de Morena en todas las colonias de una zona del sur de Veracruz. Ese tipo de cosas, por ejemplo, dice, oye, ¿por qué no repartes del pan? No, pues nada más me encomendaron esto y bueno, yo soy empleado y yo cumplo órdenes. Por ejemplo, es parte de una situación, ¿es real o no? No lo sabemos. Nadie lo ha confirmado y ningún partido ha levantado la voz. Sobre lo de Alessandra Rojo de la Vega, mira, yo vi el video y en realidad lo que me llamó mucho la atención es el comportamiento del sicario. Es decir, el sicario le dispara desde la banqueta a la lámina del vehículo. Si un sicario no actúa así, un sicario se aproxima a la víctima o de frente y obviamente le dispara, pero un sicario no dispara, bueno, que yo sepa, digo, yo no soy especialista en este tipo de cosas, pero sicariólogo. No, he leído cómo se comportan los sicarios van al blanco, o sea, no van a dispararle como si estuvieran en la práctica de tiro. A mí me parece que el señor está en la práctica del tiro, aventando balazos al vehículo, pero nunca le pega nada ahí a los que van al frente. Es decir, la quisieron matar, no la quisieron matar, nada más fue un amago. En fin, deja dudas, pues, eso es a lo que quiero llegar, porque el comportamiento del sicario, desde un punto de vista, criminal, estrictamente criminal, va al objetivo. Él no está, digamos, poniéndose en la banqueta y disparándole de frente a cierta distancia
y nunca le dispara al cristal a donde ella va ni nada, simplemente le pega al vehículo. Entonces, sí le hace varias perforaciones, pero el comportamiento es inusual, de tal manera que pues, esto genera sospechosismo. Sobre Sí. lo del agua, bueno, pues ahí están el misterio, ¿no? Y obviamente Sí. el gobierno, con haber mandado a la reserva la investigación, pues aumenta más el misterio. Realmente, ¿a quién se le ocurrió ir a contaminar con aceite o con gasolina un pozo para afectar a la gente? O sea, bueno, esto verdaderamente es de locura. O sea, aquí se le ocurrió realmente, pues, me parece que está como psiquiátrico o algo más. Pero creo yo que no decir la verdad y no dar un informe puntual de las cosas quiere decir que, bueno, hay algo bastante gordo detrás. Bien, gracias Ricardo. Déjame ver, parece que ya está con nosotros Víctor Ronquillo. Adelante, Víctor, arráncate ya con lo que quieras, Intentémoslo de como quieras. nuevo. Sí, Disculpa para todos. Bueno, ahí está el tema. Yo coincido con esta apreciación de Ricardo sobre el sicario. Y lo otro es que tú fuiste el primero que reveló los tiempos y hay en relación a esos tiempos, pues bueno, la oportunidad con la que Taboada denuncia y empieza a enarbolarse en la bandera, en fin, todo esto, ¿no? Pero hay algo más en relación al video. Pues estos 15 segundos en los que la camioneta se detiene y espera la actuación de esta persona que dispara, ¿no? Y que además, pues lo que dice Ricardo es muy cierto, dispara a la parte trasera del vehículo. Y luego después, pues todo el discurso del panismo, este histrionismo de Taboada, que es semejante al de Milei y no es una casualidad. Y luego este personaje, la propia Alessandra Rojo de la Vega, que hay que decirlo, pues era funcionaria en la alcaldía Miguel Hidalgo, pues trabajaba con Mauricio Tabe, parte de este grupo político Taboada, al que pertenece Von Roerich, que están bajo las órdenes de Jorge Romero, el beligerante, el líder de la bancada panista, ¿no? Y qué bueno que es quien realmente controla el juego. Y cuando dice Ricardo sobre la posibilidad del manicomio, desquiciadas actuando, bueno, al final de cuentas, estos personajes son responsables de algo que hay que ir mencionando. Esta construcción aquí en la Benito Juárez de no tomar en cuenta las colindancias establecidas por la ley, provocó aquí atrás de mi casa, en Zapata 56 o 59, no recuerdo el número, la caída de un edificio recién construido, en la que perdieron la vida pues muchas personas, mentes criminales, una verdadera mafia política tras el poder, sin duda. Creo que esto es importante mencionarlo. Yo no quisiera cerrar el día de hoy sin reconocer dos cosas en cuanto a lo de Chicomozuelo, Julio. Por un lado, sí. la actuación de este catequista Ignacio López Pérez. No sé si una vez o espero al siguiente turno, Julio, como tú me digas, ¿eh? Mira, si quieres vamos al siguiente turno para que Guadalupe Sí, Correa sí, Cabrera sí, nos hable sobre sí, Salazar, Tamaulipas, Ravelo y luego tú con este tema, Víctor, por favor. sí. Gracias, gracias. Guadalupe, sobre el tema de la candidata Salazar en Reynosa, ¿qué nos dices, por favor? Tu micrófono. Ajá, sí. Uy, la candidata Leticia Salazar. Leticia Salazar, de una familia política muy prominente en Matamoros, Tamaulipas, pues fue alcaldesa. Yo vivía en Brownsville en ese momento cuando ella fue alcaldesa, esta gran promesa. Ella había sido diputada local, si no mal recuerdo, y ella era la gran promesa panista para gobernadora del estado de Tamaulipas, que finalmente pues se la ganó Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ellos fueron bastante, pues tuvieron muchas rencillas y el grupo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca pudo hacerse a un lado a Leticia Salazar. Yo siempre fui muy crítica de Leticia Salazar porque la conocí personalmente, porque sé también esta forma de que ella se sacaba las fotos con todos los que podía y cómo avanzaba su carrera, ¿no? Al lado de Luis Biasi, el rey de las aduanas, el chico de oro le decían, que tenía varios negocios
con autos chocolates y pues negocios que lo llegaron incluso a enviar a prisión, que ya salió relacionado incluso sentimentalmente con la exalcaldesa de Matamoros, que creó, haciendo un símil de lo que hizo Felipe Calderón Hinojosa, pero a nivel local, creó su grupo Hércules, que eran sus guardaespaldas, pero se vistió también de militar y los formó como fuerzas especiales, una cuestión pues bastante escalofriante, ¿no? Todo lo que saca a los militares de sus espacios regulares termina así. Por eso siempre me he opuesto a sacar a los militares de los cuarteles y de las funciones en los que deben de estar. Quizás en emergencias se deben de enviar a ciertos lugares importantes, pero bueno, de forma que no es ya, de forma temporal. Entonces ella su grupo Hércules lo anunció como muy platillo, se vistió de militar y finalmente el grupo Hércules termina, aparentemente, porque las investigaciones la PEA tampoco llegan a término, pues fueron apuntados a que fueron realmente los que dieron muerte a 3 muchachos que tenían nacionalidad estadounidense, pero que su familia era de control, de control que estaba en el municipio de Matamoros. Y no solamente eso, ¿no? Su vinculación con una persona que fue acusada, que terminó en la prisión, Luis Alberto Biasi, y pues esta forma, ¿no? De gastar mucho, de hacerse pues siempre muy presente, de fotografiarse con todos, de gastar muchos recursos como su papá, un grupo político muy, muy prominente en Matamoros, y trata de meterse con Morena cuando Morena va avanzando en la candidatura, bueno, ya va avanzando en el tema de la elección a gobernador con Américo Villarreal. Ella quiso meterse a ese grupo, a como de lugar, quiere estar ahí y finalmente pues está ahí representando al Partido Acción Nacional, se toma la foto con Xochitl Gálvez y ahora también utiliza agua a su molino la cuestión de la violencia, una violencia que ella misma estuvo vinculada, cuando ella fue alcaldesa de Matamoros, la violencia a máxima, y supuestamente ella era la que la iba a parar, ella misma como alcaldesa, y fue totalmente una pifia, ¿no? Y ahora acusa, porque quiere utilizar eso, la balaceras que no han parado, pero que en su momento estuvieron mucho más terribles, porque ahí estuvimos, porque hemos estado viendo cómo suceden los hechos en Tamaulipas, y pues ya es por demás, ¿no? Estos panistas que no pudieron resolver el problema, que lo provocaron y que ahora se están haciendo las víctimas, ¿no? Es tremendo. Sí. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, son las 2 de la tarde con 53 minutos. De hecho, ya es una especie de postrecito. Por favor, el tema final que tú desees exponer, Ricardo. Sí, Julio, el lunes pasado fue asesinado en Polanco un personaje pues aparentemente común, el señor Narváez Romero, Carlos Narváez Romero, sobrino del director de Pemex. De acuerdo con algunos informes que vi y fuentes que consulté, pues no era un personaje menor. Él fue un alto funcionario en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Ocupó varios cargos desde el 2021, muy cercano al presidente, según algunas personas que consulté, y luego renunció al cargo y se dedicó a dar asesorías en materia aduanera. Pero hay informes de inteligencia que lo relacionan presuntamente con redes del tráfico de combustibles, contubernio con funcionarios de las aduanas, o mejor dicho, exfuncionarios, gente que ya no está ahí, pero que en su momento también fueron reportados por el Instituto Nacional de Inteligencia como piezas de estas redes de las mafias del huachicoleo, y que estarían estos grupos vinculados para hacer negocios con quienes están
moviendo el huachicol desde Estados Unidos y obviamente desde México, ¿no? Porque también hay huachicol en Estados Unidos, es todo lo que entra de contrabando desde Texas. Y son amplias redes, es toda una organización criminal la que está detrás al amparo de las aduanas y de otras instituciones. Bueno, el asunto es que pues el tema tiene que ver con este negocio ilegal y que esta muerte tendría pues de alguna manera una explicación en la venganza, en el ajuste de cuentas. Algún pago se perdió, algún desacuerdo no se limó y bueno, trajo como consecuencia este asesinato lamentable, pero que tiene que ver con esta situación grave que sigue imperando en el país, que es las redes de huachicoleo vinculadas a las 49 aduanas. Hay informes de la Sedena, de mi poder, que dan cuenta de quiénes están detrás y la mayoría son exfuncionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Bien. Con un dato interesante que planteas en tu columna publicada en Sin embargo, Ricardo Ravelo, de cómo cobraban por el semáforo aduanal para que estuviera en verde o en rojo, y claro que perjudicabas a quien constantemente le ponías el rojo. ¿Eso planteas, Ricardo? Sí, porque era un instrumento de extorsión a los agentes aduanales. Quien pagaba ya podía garantizarle a sus clientes el pase en verde. Quien no pagaba siempre era rojo y los clientes se iban a otros exportadores, otros importadores. Guadalupe, ¿quieres decir algo sobre el tema? Sí, absolutamente. Me parece un tema fundamental. El tema de las aduanas y el huachicoleo. El huachicoleo no solamente tenemos a los oficiales que resguardan las aduanas. Tenemos que entender también que las Fuerzas Armadas, y esto se ha dicho en otras ocasiones, son aquellos que resguardan las instalaciones estratégicas, la infraestructura estratégica del país. Es muy importante entender esto porque en realidad también el ejército, aquí el crimen organizado tiene varios actores, ¿no? No solamente tenemos que hablar de las aduanas, sino también de dónde salen los hidrocarburos. Bueno, hay unos entran, otros también han salido. Entonces es un tema que necesita mucha investigación y me parece fantástico que Ricardo lo haya abierto. Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, te toca el final. Dale a ver si el internet nos permite. Lamento mucho que haya habido tanto. Claro. Sí. No, adelante. yo lo lamento más y probé con 2 internets distintos que tengo aquí en la casa y bueno, los 2 me dieron problemas. Pero mira, muy importante reconocer la labor primero de Ignacio López Pérez, este catequista que es asesinado junto con su familia de una manera brutal. Hay poco tiempo y hay muchos detalles en que abundar en este asunto. Tiene que ver precisamente con la existencia en esta región de Chicomozuelo, precisamente muy cerca de este ejido, de una mina de varita. La varita es un mineral utilizado en la producción del petróleo, ¿no? Es importante para ello. Y bueno, el tema que aparentemente es un conflicto entre diferentes organizaciones, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Sinaloa, otra vez y siempre el conflicto de estas 2 organizaciones criminales, tiene que ver más con el tema de la usurpación, del despojo, del extractivismo. Si uno reflexiona y justo, pues bueno, voy a aprovechar también para el postre dulce. Si uno se reflexiona sobre estos temas, y hay un documental que está por estrenarse que se llama La Tierra Blanca, de Julian Elie, cineasta canadiense. Si uno reflexiona sobre estos temas, puede encontrarse evidencia de cómo el extractivismo ha afectado a la violencia o ha generado violencia en nuestro país, no solamente por la muerte de los defensores de derechos humanos, sino por el conflicto que existe por el control territorial y estos recursos
que son recursos que en un momento dado pueden ser más grandes que los propios recursos del narcotráfico y otras expresiones de la economía del delito. Bueno, lo que ocurre en Chicomozuelo es que realmente el cártel Jalisco Nueva Generación reinició, más allá de que de manera legal, la mina que se llama La Revancha, por cierto, fue clausurada, no opera más. El cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a la versión del Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, publicada allá a principios de año, en enero del 2024, y el frente de personas que se organizaron en contra de esta realidad, pues reinició las operaciones de la mina, restauró la carretera y lleva adelante este proceso, ¿no? Y hay otro detalle muy importante en este lamentable crimen. La hazaña con que se cometió nos remite pues a la resistencia, la auténtica resistencia de estas personas. De acuerdo a algunos testimonios, este catequista Ignacio, que aspiraba a ser diácono de la Iglesia Católica en esta región, pues bueno, esta persona insistía en no ceder ante la violencia, la extorsión, las presiones de estos grupos del crimen organizado, que buscaban, además del control territorial de la mina que se están disputando, buscaban aumentar su base social. El grupo Maíz, que es ya conocido públicamente, pues utiliza, ¿no?, a estas personas, ese grupo vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, según la versión oficial, utiliza a estas personas para los bloqueos, utiliza a estas personas para la presión, utiliza a estas personas pues como carne de cañón, ¿no? Entonces la situación es muy triste, es muy grave, y esto ha generado lo que ya hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿no? El desplazamiento humano. Quedan pocas familias en el ejido Nuevo Morelia. Estas familias son víctimas de esta violencia, de esta persecución, y pues de alguna manera es terrible y abrumadora, ¿no? El recurso del control territorial, y habría que documentar qué tanto impacta a la violencia, no el conflicto, como hemos dicho muchas veces, por las rutas, por los laboratorios clandestinos, ¿no? El control territorial que tiene que ver con el extractivismo, ¿no? Y lo mismo ocurre en Zacatecas y en Chihuahua, y de eso da cuenta el maravilloso documental, que además es muy interesante, de Julián Elien, que no está planteado como un documental como tal, sino está planteado como una película en donde verdaderamente juega y recrea el cinematográfico en pos de la construcción de esta realidad, y dar voz, ayer platicaba yo con Julien, y dar voz a estos héroes modernos de una resistencia que se extiende, que se conforma y que es significativa, y que ha dado la batalla en diferentes instancias y diferentes maneras en este país, Julio, frente a este atroz extractivismo. Víctor Ronquillo, por desgracia el tal internet te dejó fluido y sin gran problema en la parte final. Digo, eso sí ya suena muy raro, nos da espacio al conspiracionismo. Sí, pero, sí. pero bueno, Víctor, gracias por esta ocasión. Guadalupe Correa, bienvenida, gracias, con el gusto de esa grata amenaza de que ya vas a andar por Chilangolandia y anexos. Bienvenida, gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Julio, y ahora sí ya no los voy a fallar, y muy contenta de estar aquí con ustedes en este programa. Ricardo Ravelo, gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Julio. Igualmente, es un placer, y saludos a mis compañeros. Que tengan buen fin de semana. Víctor Ronquillo, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.